La mañana del rey que vio toda Europa Versalles, año 1686. Incluso antes del amanecer, el enorme palacio ya despertaba. En los corredores crujían los suelos. Los sirvientes corrían silenciosamente por las galerías de mármol y los cortesanos, que dormían en pequeñas habitaciones e incluso en nichos cerca de las escaleras, se apresuraban a ocupar sus lugares. Esperaban, no un banquete, no una guerra, ni siquiera un consejo de Estado. Esperaban a que el rey despertara. En Versalles incluso el despertar del monarca era un acontecimiento político. Luis XIV, a quien Europa conocía como el Rey Sol, convirtió su vida en una representación teatral. Pero no era solo teatro, era un sistema de poder. A veces un sistema muy extraño, porque uno de los momentos que podían observar decenas de personas era la función más privada del cuerpo humano. Versalles en 1686 ya era el mayor símbolo de poder en Europa. Aquí vivían miles de personas, cortesanos, ministros, guardias, sirvientes, embajadores, espías, y todos luchaban por una sola cosa: acercarse al rey. En este palacio, la cercanía a Luis significaba títulos, dinero, tierras, cargos militares, influencia política. A veces bastaba con entregarle al rey una camisa para conseguir una carrera. Por eso el ritual matutino del rey, Le Lever, era uno de los momentos más importantes del día. Cada mañana, varias decenas de personas recibían el honor de estar presentes cuando Luis despertaba. Pero pocos fuera de Francia sabían que el ritual de la mañana no terminaba con vestirse. Continuaba con algo de lo que normalmente no se habla. En el dormitorio del rey había un objeto que en los documentos se llamaba chaise percée. A primera vista era un lujoso sillón, suave, adornado con terciopelo, con patas doradas, pero bajo el asiento se escondía un recipiente de porcelana o plata. Era el baño del rey. En el siglo XVII el alcantarillado en los palacios prácticamente no existía, incluso en Versalles. Por eso todos utilizaban este tipo de sillas. Pero en el caso de Luis XIV el proceso no era del todo privado. Cuando el rey se sentaba en la chaise percée, a veces a su alrededor podían estar cortesanos médicos, sirvientes diplomáticos, favoritos, ministros, a veces hasta 20 personas al mismo tiempo. Podían hablar con el rey, discutir política, pedir cargos, entregar cartas, incluso resolver asuntos de Estado, mientras el rey realizaba sus necesidades naturales. Las memorias del duque de Saint-Simon, uno de los testigos más conocidos de la vida en la corte, describen escenas que hoy parecen casi irreales. Una vez el ministro de Finanzas obtuvo una decisión importante precisamente durante uno de esos momentos matutinos. El rey estaba sentado en la chaise percée escuchando peticiones. El ministro hablaba de impuestos y alrededor estaban los cortesanos. Nadie se reía, nadie se sorprendía. Era una parte normal de la etiqueta real. En Versalles no importaba lo que hacía el rey. Importaba que tú estuvieras cerca de él, porque todos querían estar allí. Hoy parece extraño, pero entonces la presencia en los rituales reales significaba confianza, estatus, acceso político. Si estabas junto al rey incluso en esos momentos, significaba que pertenecías a la élite. Y los cortesanos, literalmente, luchaban por esas oportunidades. Algunos podían esperar años para obtener el derecho de entrar en el dormitorio del rey. El problema del que hablaba toda la corte. Pero en la década de 1680, la situación se volvió más complicada. Luis XIV comenzó a sufrir problemas de los que en aquella época se hablaba en voz baja. El rey desarrolló una enfermedad dolorosa. Hacía que sentarse fuera casi insoportable. A veces ni siquiera podía sentarse. Los médicos prescribían ungüentos
infusiones de hierbas sangrías, enemas. Los enemas eran especialmente populares. En el siglo XVII, la medicina francesa estaba prácticamente obsesionada con ellos. Se creía que limpiaban el cuerpo y curaban casi todo. A veces a Luis le realizaban varios procedimientos al día, la medicina que hacía más daño. Los médicos reales eran personas influyentes, pero sus métodos hoy parecen terribles. Los principales tratamientos incluían sangrías laxantes, enemas, cataplasmas calientes, infusiones de opio. A veces el rey pasaba por decenas de procedimientos en una semana. Los cortesanos incluso bromeaban diciendo que Luis pasaba más tiempo con los médicos que con los ministros. Pero reírse era peligroso, porque la salud del rey significaba la estabilidad del Estado. El olor del que nadie hablaba Versalles era hermoso. Oro, mármol, espejos, fuentes. Pero en el palacio existía un problema del que los informes diplomáticos hablaban con mucho cuidado: los olores. Miles de personas vivían en un edificio donde casi no había baños. La gente utilizaba orinales, vasijas nocturnas, ventanas. A veces, los desechos simplemente se arrojaban al patio o a los jardines. Por eso los cortesanos se salvaban con perfumes. La corte francesa literalmente estaba inundada de aromas: almizcle, lavanda, jazmín, ámbar. A veces la gente se ponía tanto perfume que el aire se volvía casi espeso. No era solo moda, era una forma de cubrir los olores. Enfermedades que se convertían en moda. Versalles creó una cultura extraña. A veces incluso las enfermedades se convertían en un elemento de estilo. Por ejemplo, la piel pálida se consideraba hermosa. Por eso la gente utilizaba polvo de plomo blancos, cosméticos, maquillaje con metales tóxicos. Esto a menudo causaba envenenamiento, pérdida de cabello, enfermedades de la piel. Pero la moda era más fuerte que la salud. Los cortesanos querían verse tan refinados como el rey. El secreto que asustaba a los médicos. Para 1686, la enfermedad de Luis XIV comenzó a empeorar. El rey soportaba el dolor. A veces no podía sentarse, a veces no podía caminar. Los médicos tenían miedo de decir la verdad, porque el diagnóstico era peligroso, y el tratamiento también. Si se equivocaban, podían perder la cabeza, literalmente. Pero un día la situación se volvió tan grave que los médicos comprendieron. Los procedimientos simples ya no eran suficientes. Era necesaria una operación que casi nadie en Europa se atrevía a realizar. Y si fracasaba, Francia podría despertar sin rey. La operación que sorprendió a Europa otoño de 1686. Versalles se veía tan majestuoso como siempre. La galería de los espejos brillaba con la luz de las velas. Los cortesanos con pelucas y seda caminaban lentamente por los corredores de mármol y en los jardines aún funcionaban las fuentes. Pero detrás de las puertas doradas de los aposentos reales reinaba la inquietud. Luis XIV llevaba meses soportando dolor. Al principio parecía un problema común, que podía tratarse con ungüentos, enemas y cataplasmas, los métodos estándar de la medicina del siglo XVII. Pero el dolor no desaparecía. Al contrario, se volvía cada vez más fuerte. El rey, que podía permanecer de pie durante horas en ceremonias, ahora a veces ni siquiera podía sentarse. Y para una persona que cada día celebraba decenas de audiencias, aquello era una catástrofe. El diagnóstico que temían pronunciar los médicos de la corte se reunían en secreto, revisaban registros, discutían. Finalmente, uno de los cirujanos expresó una idea que asustó a todos. El rey podía tener una fístula anal, una inflamación compleja de los tejidos que causaba dolor intenso y podía provocar infección. En el siglo XVII era una enfermedad peligrosa. La mayoría de las personas simplemente la soportaban toda la vida.
y una operación casi siempre terminaba en muerte. La razón era simple. No existían ni instrumentos estériles, ni anestesia, ni antibióticos. Cualquier operación podía convertirse en una sentencia de muerte. Y ahora los médicos debían decidir, arriesgarse o dejar todo como estaba. El hombre al que confiaron la vida del rey. El cirujano principal de la corte era Charles-François Félix de Tassy. Era un cirujano talentoso, pero incluso para él, una operación así representaba un enorme riesgo. Si el rey moría en la mesa de operaciones, Francia podía sumirse en el caos político, y el culpable sería él. Félix guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, «Es posible, pero debo prepararme». La preparación que pocos conocían. Antes de tocar al rey, Félix comenzó a prepararse. Sabía que un solo error lo arruinaría todo. Por eso empezó a practicar. No con maniquíes. En el siglo XVII simplemente no existían. Practicaba con personas. En hospitales reales de París. Los registros históricos indican que el cirujano realizó decenas de operaciones en pacientes con problemas similares. Algunos sobrevivían, otros no. Pero Félix perfeccionaba poco a poco su método. Incluso creó un instrumento quirúrgico especial para esta operación. Lo llamaron bisturí royal, el bisturí real. El día de la operación 18 de noviembre de 1686. Versalles despertó en un silencio inusual. Los cortesanos sabían que algo estaba ocurriendo, pero los detalles se mantenían en secreto. Decidieron realizar la operación directamente en los aposentos reales, sin anestesia, sin medicina moderna. El rey estaba acostado en la cama. A su alrededor estaban los médicos, asistentes, un sacerdote, por si algo salía mal. Sin anestesia. Antes de comenzar la operación, al rey solo le dieron un poco de alcohol y opio. Era la única forma de reducir un poco el dolor. Luego Félix comenzó el procedimiento. La operación duró aproximadamente 3 horas, en completo silencio. Luis XIV no gritó. Según los testigos, soportó el dolor con una resistencia sorprendente. Esto reforzó aún más su imagen de monarca invencible. El momento que lo decidió todo. Cuando la operación terminó, los médicos esperaron. Si comenzaba una infección, el rey podía morir en pocos días. Las primeras horas eran críticas. Los primeros días aún más. Pero ocurrió algo que casi nadie esperaba. El rey comenzó a recuperarse. Francia celebra una extraña victoria. Cuando la noticia del éxito de la operación se difundió, Francia literalmente celebró. En París se cantaban canciones. Los compositores escribían música en honor al cirujano. Pero lo más extraño ocurrió poco después. La operación del rey se volvió una moda. La enfermedad que se volvió prestigiosa. En Versalles, muchos cortesanos comenzaron a afirmar que también tenían el mismo problema. Querían someterse a la misma operación. La razón era simple. Si el rey había pasado por ello, significaba una señal de cercanía especial con él. Y de repente, los cirujanos comenzaron a recibir decenas de pacientes. La gente literalmente quería tener la misma enfermedad que el rey. Suena absurdo, pero en Versalles, el estatus lo era todo. El héroe que creó la medicina, Charles-François Félix, se convirtió en una celebridad después de la operación. El rey lo recompensó con grandes sumas de dinero, tierras, títulos. Su nombre se conocía en toda Europa, y aquella operación se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de la cirugía de la época. La vida después del dolor. Después de recuperarse, Luis XIV volvió a su vida habitual. Los rituales continuaron. Le Lever, audiencias, política e incluso aquellos extraños momentos con la chaise percée. Pero ahora el rey se había convertido en un símbolo aún más fuerte del poder, porque había sobrevivido a algo que podía haberlo matado.
la realidad de Versalles. Cuando hoy miramos Versalles, vemos oro, lujo, arte, arquitectura. Pero detrás de esa belleza se escondía otra realidad. Una vida donde la vida personal era pública. Las enfermedades se convertían en moda e incluso las funciones humanas más simples se transformaban en teatro político. Versalles no era solo un palacio, era una máquina de poder. Y cada ritual, incluso el más íntimo, tenía un objetivo: mostrar a todos: el rey es el centro del mundo. Y mientras él viva, Francia gira a su alrededor, como los planetas alrededor del Sol.